Buenos días con todos los que nos ven de diferentes regiones del Perú. Nos comunicamos desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias, Ministerio de Salud. Estamos hoy, lunes 9 de diciembre, y el día de hoy tenemos el tema de fibrosis pulmonar, manejo y tratamiento a cargo de la doctora María Venero Cáceres, médico neumóloga del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles a todos los que nos ven que pueden escribir cualquier duda o pregunta mediante el chat, ya que al final de la ponencia van a poder ser respondidas. Buenos días, doctora María Venero Cáceres. Es un gusto tenerla el día de hoy con nosotros y la escuchamos atentamente. Muy buenos días y gracias por la invitación también. Bueno, este tema que vamos a tratar en particular es uno de los que más me apasiona. Es fibrosis pulmonar y en este momento lo que vamos a ver es básicamente el manejo y tratamiento, ya que anteriormente se discutió los otros puntos. Entonces, sí quiero tomarme unos minutos para recordarles un poco acerca del diagnóstico, pues que es muy importante. Si yo no diagnostico bien este tipo de enfermedades, por lo tanto no voy a poder ofrecer un buen manejo y un tratamiento adecuado. Recordarles la definición de la fibrosis pulmonar, en este caso vamos a hablar de la fibrosis pulmonar idiopática. Es una forma específica de neumonía intersticial fibrosante, es una enfermedad progresiva, crónica, de causa aún desconocida, aunque ya se conocen algunos factores asociados, como por ejemplo reflujo gastroesofágico, tabaquismo, algunos los relacionan con virus también, que se produce principalmente en los adultos. Se dice que puede aparecer a partir de los 50 años, pero con mayor frecuencia a partir de los 60 años, así es que si ven una radiografía como la que se presenta acá en la diapositiva en si no se trate de otro grupo de enfermedad intersticial que tenga un patrón parecido. Esta enfermedad está limitada a los pulmones y se asocia a un patrón histológico y patológico y radiológico de neumonía intersticial usual, y más adelante les voy a contar un poquito de qué se trata una neumonía intersticial usual. Este es un cuadro muy importante porque nos ayuda a entender un poco más las enfermedades pulmonares intersticiales. Dentro de ese grupo están los de causa conocida. Las más comunes son, por ejemplo, las enfermedades por tejido conectivo, entre ellas artritis reumatoide, esclerosis sistémica, Sjögren, dermatomiositis, polimiositis, etc. La exposición a polvos inorgánicos, las neumoconiosis, como los que trabajan en mina, por ejemplo, y otro muy común, polvos orgánicos que llamamos neumonitis por hipersensibilidad, por ejemplo, los que han estado en contacto con aves, que estas tienen un antígeno que podrían provocar un tipo de reacción llamada neumonitis por hipersensibilidad. Y luego están las idiopáticas, y dentro de las más comunes tenemos a la fibrosis pulmonar idiopática, que es justo de la que vamos a tratar en esta sesión. Entonces, el mundo de las enfermedades pulmonares intersticiales estaría abarcada dentro de este círculo, y los que tienen mayor diámetro son las más frecuentes, con las que pacientes más porcentaje de pacientes van a tener. Vean que los más grandes grupos son las enfermedades intersticiales asociadas a tejido conectivo, la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica y la fibrosis pulmonar idiopática. Otros grupos más pequeños son, por ejemplo, la sarcoidosis, la asociada a alteraciones autoinmunes, algunas no clasificadas, etc. Entonces, según las guías prácticas americana, europea, japonesa y latinoamericana, acerca del diagnóstico de una fibrosis pulmonar idiopática, debemos pensarla en los siguientes pacientes: adultos mayores de 60 años, que tenga disnea sin otra causa, que sea progresiva, o tos, sobre todo al comienzo del ejercicio, rales o crépitos tipo velcro, a veces el claving digital o lo que conocemos como acropaquias, y también sin signos ni síntomas sistémicos de enfermedad autoinmune. Entonces, si el paciente tiene esto, y estoy además pensando en que hay alguna asociación con tabaquismo o reflujo, muy probablemente se trate de fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, como ven, el camino de diagnóstico de una fibrosis pulmonar idiopática está
entre descartar otras causas como las colagenopatías o la exposición a antígenos orgánicos o inorgánicos, que son de los más comunes. Luego, una tomografía con patrón de neumonía intersticial usual tiene que ser una tomografía de alta resolución, que son las que tienen la mejor definición para encontrar hallazgos de fibrosis. Y finalmente, luego de combinar la clínica y tomografía, algunas veces esto tiene que ser discutido en un comité multidisciplinario con la idea probablemente de llevar a una biopsia pulmonar. Entonces, dando términos, toda fibrosis pulmonar idiopática tiene neumonía intersticial usual, ya sea por tomografía o por patología, pero no toda neumonía intersticial usual es una fibrosis pulmonar idiopática. Eso tiene que quedar claro porque cada una de estas enfermedades fibrosantes tiene diferentes pronósticos y tratamientos, por lo tanto es muy importante diferenciarlas. Entonces, cuando hablamos de neumonía intersticial usual, son muchas enfermedades que pueden dar este patrón. Está, por ejemplo, la fibrosis pulmonar idiopática, las enfermedades de tejido conectivo, por ejemplo, artritis reumatoide, y también esclerosis, las neumonitis por hipersensibilidad crónica, la exposición al asbesto, toxicidad por fármacos, fibrosis pulmonar idiopática, familiar, y el síndrome de Hermansky-Pudlak, que es un poco más raro de encontrar. Entonces, para que sepan a qué me refiero cuando hablo de neumonía intersticial usual, el patrón tomográfico, que es con lo que más cercanamente uno está, sería el que describe los hallazgos siguientes, ¿no? Por ejemplo, anormalidad reticular, como ven las flechas amarillas que están señalando, ven que hay engrosamiento del intersticio y sobre todo a nivel subpleural. En esta tomografía lo que vemos son bronquiectasias de tracción, que es una particularidad que encontramos en las enfermedades fibrosantes, y acá tenemos la panalización, que como su nombre lo dice, se asemeja al panal de abejas. Entonces, cuando estos hallazgos de panalización, bronquiectasis de tracción y anormalidad reticular están presentes en una tomografía de alta resolución, se trata de un patrón de neumonía intersticial usual. Recordar que este patrón lo podemos encontrar en muchas enfermedades, no solo en fibrosis pulmonar idiopática, sino en otras también comunes, como por ejemplo una artritis reumatoide o una neumonitis por hipersensibilidad crónica. Les traje unos ejemplos tomográficos para que vean que este patrón de neumonía intersticial usual se presenta en diferentes entidades. Este es el caso de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Este es de una neumonitis por hipersensibilidad crónica y este de un paciente con artritis reumatoide. Como ven, radiológicamente son muy parecidos, son algunas características o particularidades de cada uno de ellos que los neumólogos y radiólogos especializados en este tema, pues podemos hacer algunas diferencias, por supuesto, basados también en los hallazgos clínicos y de laboratorio y el apoyo multidisciplinario con patólogos o radiólogos o inclusive reumatólogos. Les hablaba de esto, de esta discusión multidisciplinaria, e incluso está incluido en las guías, que esto da mayor sensibilidad y especificidad al diagnóstico y tratamiento de un paciente. Es muy importante, y nosotros en el Hospital Loaiza ya contamos con nuestro comité multidisciplinario, que está constituido por un neumólogo, por los neumólogos, radiólogos y patólogos, e inclusive reumatólogos si el caso lo requiere. El diagnóstico correcto de las neumonías intersticiales y sobre todo de las idiopáticas necesita de un trabajo en equipo y experiencia, y quiero aprovechar este momento para invitarlos a de repente discutir sus casos, que tengan dudas, que el comité multidisciplinario de Loaiza está apto para cualquier tipo de duda que se le presente o algunos casos difíciles que se presente en sus zonas. Entonces, después de este breve resumen de cómo llegar al diagnóstico de una fibrosis pulmonar,
pues ahora sí vamos a hablar exactamente del tema que es el tratamiento de esta entidad. Esta diapositiva lo que nos marca es básicamente todos los esfuerzos que se han hecho desde la década pasada y por supuesto siguen hacia adelante, de todos los estudios que hasta el momento tenemos para encontrar la cura de esta enfermedad. Se ha probado desde colchicina, la combinación de azatioprina, prednisona, interferón gamma, pirfenidona, terapia anticoagulante, y lo último que estamos viendo, pues básicamente son los estudios de pirfenidona y nintedanib, que son los antifibróticos que voy a desarrollar más adelante. Entonces, cuando uno elige el tratamiento, tengo que conocer más o menos la fisiopatología. Hasta el momento ya se ha avanzado mucho con respecto a la fisiopatología de esta entidad. Ya se conoce que no es una enfermedad inflamatoria y que hay muchos sitios en donde empieza la transposición de la matriz, la transformación de los miofibroblastos a fibroblastos, y se ve que, por ejemplo, algunos fármacos como nintedanib y pirfenidona actúan sobre estos niveles, ¿no? Por ejemplo, en la diferenciación de miofibroblastos y fibroblastos, por ejemplo, en el reclutamiento de fibroblastos, en la activación inmune y polarización, otros fármacos que también están en estudio, como el lebrikizumab o el traloskizumab. Entonces, también se ha probado y estudiado la N-acetilcisteína, que se dice que actuaría a nivel de la muerte de células epiteliales o de la reprogramación de las células. Entonces, los fármacos tienen que ir a nivel de estos mecanismos de acción para que tengan alguna utilidad. Les había mencionado que ya desde algunos años atrás sabemos que esta no es una enfermedad inflamatoria, y por lo tanto, de repente algunos recordarán que antiguamente usábamos corticoides, la combinación de corticoides, azatioprina y N-acetilcisteína, y no fue hasta el 2012 que se publicó el estudio en el cual se encontró que los pacientes que tomaban esta triple combinación morían más, se hospitalizaban más y tenían mayor número de eventos adversos. Por lo tanto, si reconocemos que estos medicamentos son antiinflamatorios o inmunomoduladores, ya vemos que no entra en el mecanismo de la fibrosis pulmonar y por tanto no está indicado su uso en este momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para el tratamiento de estas enfermedades? Tenemos dos medicamentos, uno es la pirfenidona y el otro el nintedanib. Ambos son antifibróticos. Vamos a empezar a hablar un poco acerca de la pirfenidona. Lo que esta haría sería promover, por ejemplo, la liberación de algunas citoquinas antifibróticas, como por ejemplo la interleuquina 10, y lo que haría es disminuir o inhibir la producción de otras, como por ejemplo el factor de crecimiento transformante beta, que es una citoquina profibrótica muy importante, y a través de ello lograría un equilibrio y evitaría que se llegue a la fibrosis. Aunque realmente se dice que su mecanismo de acción aún todavía no es muy claro y que todavía faltan algunos estudios para determinarlo exactamente. Este es el estudio fase 3 de seguridad y eficacia de la pirfenidona, a partir del cual se dio la aprobación para el uso de este medicamento en fibrosis pulmonar idiopática. Se administró pirfenidona a 278 pacientes versus 277 que usaron placebos, de características demográficas muy parecidas entre ellos. Y lo que se observó es que los pacientes que utilizaban pirfenidona tenían menos número de muertes y también estaban entre los pacientes que menos caída de capacidad vital forzada tenían. En este otro gráfico podemos observar cómo la caída en mililitros de la capacidad vital forzada era mayor para los pacientes que tomaban placebo,
y a diferencia de los pacientes que tomaban pirfenidona. Nuevamente, los pacientes que tomaron pirfenidona tuvieron una caída menor en mililitros de la capacidad vital forzada a comparación de placebo. La diferencia absoluta fue de 116 mililitros, con una reducción relativa del 41.5%. Si hablamos del test de la caminata o muerte, nuevamente se vieron menos casos de progresión vistos a través del test de la caminata y menos muertes en el grupo que tomaba pirfenidona. Y se vio, aunque no con una diferencia estadísticamente significativa, que los pacientes sobrevivían más en el grupo que recibía pirfenidona versus el grupo que recibía placebo. Los efectos adversos más comúnmente encontrados para pirfenidona fueron los eventos gastrointestinales como náusea y rash, que son parte de sus eventos cutáneos. La siguiente droga es el nintedanib. Este es un inhibidor de la tirosinquinasa. Su mecanismo de acción estaría a partir de inhibir la angiogénesis a través de la inhibición del factor de crecimiento endotelial vascular, y también inhibiría la fibrosis a través de la inhibición del factor de crecimiento derivado de plaquetas y también de algunos, por ejemplo, derivado de fibroblastos, y ese sería el mecanismo a través del cual disminuiría la proliferación, migración y angiogénesis, y por lo tanto disminuiría la posibilidad de los efectos fibrosantes. Este es el estudio que se publicó en 2014 acerca de la eficacia y seguridad del nintedanib en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Son los estudios Impulsis, que también encontraron diferencia significativa en la caída de mililitros por año de la capacidad vital forzada. Una diferencia de 125.3 mililitros a favor de nintedanib en comparación con placebo. Vean acá nuevamente que los pacientes que tomaron placebo tuvieron una caída mayor de la capacidad vital forzada a lo largo de las 52 semanas que duró el estudio versus aquellos que tomaron la droga llamada nintedanib. En este estudio también demostró que nintedanib lograba cierta acción sobre la disminución de las exacerbaciones en los pacientes, ¿no? Acá vemos cómo nintedanib, los pacientes que tenían menos exacerbaciones versus los pacientes que tomaron placebo. Los efectos adversos más comúnmente descritos para nintedanib fueron diarrea y náuseas. Entonces, hemos hablado acerca de dos drogas que lo que hacen es enlentecer la progresión de la enfermedad. Ninguna de estas medicaciones ha logrado demostrar curación de la enfermedad. Entonces, si todavía no tenemos un tratamiento efectivo, no solo debemos considerar los tratamientos farmacológicos, sino también no farmacológicos. El paciente con fibrosis pulmonar idiopática debe ser evaluado de forma integral, con todos los tratamientos que podamos ofrecer desde el punto de vista farmacológico, no farmacológico, sus comorbilidades, el control de síntomas, monitoreo entre 3 a 6 meses posterior al diagnóstico, tratar sus exacerbaciones agudas, y el paciente debería ser evaluado para una lista de trasplante. Vamos a hablar de cada uno de estos tópicos aquí en adelante. Acerca de las exacerbaciones de la fibrosis pulmonar idiopática y cómo tratarlas. Primero hay que conocer a qué llamamos una exacerbación. Sería el empeoramiento clínico de menos de 30 días de evolución con presencia de nuevas alteraciones radiológicas en la tomografía de tórax de alta resolución, por ejemplo, consolidados o opacidades de vidrio esmerilado bilateral. Este es un ejemplo que muestra un paciente con exacerbación. Hacia su mano izquierda de la pantalla podemos ver las fotos A y B que corresponden al mismo paciente con los hallazgos tomográficos de fibrosis pulmonar, y en los cuadros C y D vemos cómo hay nuevas lesiones, aparición de sobre todo lesiones tipo vidrio esmerilado
en las mismas zonas. Entonces, en este caso es una exacerbación del paciente. Además de estos hallazgos, se debe haber excluido otras alternativas etiológicas, como por ejemplo infecciones, falla cardíaca o embolismo pulmonar. ¿A quién le toca pasar por una exacerbación aguda en estos pacientes con fibrosis? Hasta el momento no se sabe. Si hay algunos factores de riesgo encontrados, como por ejemplo, los pacientes que tienen menor capacidad vital forzada son los que tienen más riesgos para una exacerbación. También, por ejemplo, aquellos que tienen un índice de masa corporal alto, aquellos que tienen una baja difusión del monóxido de carbono, también se ha determinado como factor de riesgo para una exacerbación. Sin embargo, como ven, las exacerbaciones se pueden producir en cualquier momento del curso de esta enfermedad. Se ha visto desde pacientes que tienen capacidades vitales de más de 70%, como también a aquellos que han sido más severos. De hecho, suelen aparecer un poco más mientras más ha progresado la enfermedad, pero podrían aparecer en cualquier estadio de la enfermedad. Este es un reporte de un grupo internacional acerca del manejo de la fibrosis, de la exacerbación de una fibrosis pulmonar idiopática. Recuerden que por definición tiene que ser aquella que tiene menos de un mes de duración. Si encuentran nuevos hallazgos radiológicos, ya sea consolidación o vidrio esmerilado, pues probablemente se trata de una exacerbación. Algunas veces puede haber sido gatillada por una infección, por algún procedimiento, incluso una cirugía, tipo una biopsia de pulmón, una toxicidad por drogas o aspiración. Y entonces, una vez diagnosticada, pues hasta el momento no hay muchos estudios. Los estudios que hay o las recomendaciones están basadas en estudios con muy pocos pacientes. Por ejemplo, acá hablamos de 75 casos reportados, incluso son pacientes que se han juntado de 3 estudios sin una rama control, y se ha visto muy poco éxito con el uso de corticoides. De por sí ya se conoce que hay un 80-90% de mortalidad cuando el paciente presenta exacerbación de esta enfermedad. Por lo tanto, el uso de corticoides en una exacerbación tiene por el momento baja recomendación y se requiere de más estudios para determinar qué hacer en una exacerbación aguda. En tanto, lo que se recomienda hasta el momento puede ser el uso de corticoterapia sistémica, bolos con metilprednisolona entre 500 a 1000 miligramos por día, y luego se puede bajar la dosis en forma paulatina. Algunos también pueden optar por el uso de inmunosupresores como azatioprina, ciclofosfamida o ciclosporina, recordando que las recomendaciones acá son débiles y con calidad de evidencia muy baja. Les hablaba de una atención integral en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, y esta es una propuesta muy interesante que ha sido publicada en la revista de Avances Terapéuticos de Enfermedades Respiratorias, y que es el ABCD de la fibrosis pulmonar idiopática. Primero es acercarnos al paciente, ¿no? Acceder al paciente y cómo, ya que el paciente que se entera que tiene fibrosis pulmonar, pasa por muchas dificultades, ¿no? El paciente experimenta, desde el punto de vista de su percepción social, muchos prejuicios, puede llevar a la depresión, trauma psicológico, se siente vulnerable, dificultades para adaptarse y aceptar esta enfermedad. Es un cambio de vida importante para él, y no solo impacta en él, sino impacta en toda la familia. Por tanto, quiero incidir en que el diagnóstico de esta enfermedad de preferencia debe ser multidisciplinario por especialistas en el tema, porque estamos hablando de una enfermedad crónica que al momento no tiene cura, y dar ese tipo de noticia tiene que ser dada con mucho cuidado, por todo el impacto que hay en el paciente y en su familia. ¿Qué necesidades han manifestado los pacientes con fibrosis pulmonar? Los pacientes han manifestado que un mejor diagnóstico y precoz, mejor acceso a las diferentes formas de tratamiento, disponibilidad de apoyo emocional, mejores recursos de información,
e igual disponibilidad de cuidados paliativos y del final de la vida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos soportar este tipo de necesidades de los pacientes? Lo podemos soportar a través de educación, a través de grupos de soporte, abogacía, rehabilitación pulmonar, prevención. Por ejemplo, si el paciente está fumando, pues hay que ayudarlo para la cesación tabáquica, vacunas contra la neumonía y contra los virus, aunque todavía no hay estudios que determinen que esto sea, que cambie, que tenga un impacto importante en el curso de la enfermedad. Acerca de la efectividad de los soportes de grupo, son muy pocos estudios los que hay. Este es un grupo piloto con menos de 20 pacientes con fibrosis pulmonar, y se les practicó algunos tests de calidad de vida y también test de depresión y ansiedad, previos a la asistencia de grupos de apoyo, ¿no? ¿En qué consistían estos grupos de soporte? Pues era el apoyo con tipo psicólogos, neumólogos, nutricionistas que hablaban acerca de la enfermedad, sesiones que podrían ser 1 o 2 veces por semana, por un lapso de 3 a 6 meses, y lo que vieron que después de estas sesiones de grupo de apoyo, el paciente podría mejorar sus niveles de ansiedad, de depresión, salud en general, vitalidad, y vieron que había cierto favor de un grupo de apoyo en este grupo de pacientes. Sin embargo, son muy pocos los estudios para esto y por lo tanto todavía no están validados. Donde sí encontramos mayor información es acerca de la rehabilitación respiratoria. Esta es segura en los pacientes con enfermedades intersticiales y sobre todo en fibrosis pulmonar idiopática, ya que mejoran la distancia recorrida en la prueba de caminata de los 6 minutos, y se ha visto, y algunos estudios también hablan de que mejora la calidad de vida relacionada con la salud, aunque se ha visto que esos efectos son a corto plazo y no tanto a largo plazo. Estudios recientes con seguimientos a 6 meses muestran que los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática tienen más beneficios con programa de meditación cuando la enfermedad es leve que cuando lo indicamos cuando la enfermedad es más avanzada. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis acerca de la rehabilitación pulmonar y calidad de vida en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, y habla que este recurso es eficaz en cuanto al aumento de la tolerancia al ejercicio y la calidad de la vida en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Por lo tanto, una vez que estos pacientes están diagnosticados, es importante también el apoyo de los médicos de rehabilitación. El análisis estadístico bajo el que se apoyaron, como ven, en la rehabilitación pulmonar tiene más puntos a favor acerca de mejorar los scores de calidad de vida. En este caso el que usaron fue el de St. George. En cuanto a las comorbilidades de los pacientes, no olvidemos que son pacientes adultos, mayores generalmente de 60 años, por lo tanto es muy frecuente encontrar que estos tengan muchas comorbilidades. Acá les presento el comorbidoma de la fibrosis pulmonar idiopática. Los diámetros de los círculos hablan de las prevalencias que se encuentran en este tipo de pacientes, y como ven, los de color verde son los asociados a comorbilidades pulmonares, como por ejemplo cáncer de pulmón o hipertensión pulmonar o EPOC, y los que están en rojo son las comorbilidades cardiovasculares, como presión alta, por ejemplo, o arteriosclerosis o coronariopatías. También la diabetes, aunque en menos proporción. Como ven, los que dan mayor mortalidad, los que están más cerca a aumentar el porcentaje de muerte, sería, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática, además de un cáncer de pulmón. Entonces vamos a hablar de alguna de estas comorbilidades y cómo tratarlas en este caso. Acerca de la hipertensión pulmonar, lamentablemente no hay muchos fármacos que pudiéramos utilizar. Se ha evaluado el sildenafilo en algunos ensayos aleatorizados controlados que han demostrado mejoría en la capacidad del ejercicio,
en los pacientes con hipertensión pulmonar, pero aún esta recomendación es débil y con calidad de evidencia muy baja. Otro fármaco que se ha evaluado es el riociguat, que es un estimulador de la guanilato ciclasa, pero se ha visto que el uso de este fármaco incrementa la mortalidad. Es importante que el paciente con fibrosis pulmonar también sea evaluado por sus trastornos del sueño. Distintos trastornos se han vinculado a la fibrosis pulmonar idiopática y estos a su vez han alterado más la calidad de vida y la arquitectura del sueño de los pacientes, causando taquicardia, desaturación nocturna, y hay una alta prevalencia de síndrome de apnea obstructiva del sueño en este tipo de pacientes. Incluso se han reportado algunas prevalencias de hasta el 88% de síndrome de apnea del sueño, evaluados por polisomnografía, y por lo tanto, estos pacientes, una vez diagnosticados, deberían ser derivados también a un estudio del sueño. En cuanto al cáncer, lamentablemente hay muy pocas recomendaciones. Cuando se ha practicado la resección quirúrgica, quimioterapia o radioterapia, son muy pobremente tolerados y está asociado a un deterioro rápido de la función pulmonar, y como vimos en nuestro cuadro del comorbidoma, pues se ha visto relacionado también a alta mortalidad cuando aparece en forma conjunta con la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué sabemos acerca del reflujo gastroesofágico? Les había comentado que el reflujo gastroesofágico se ha visto, es un factor asociado a la patogenia de una fibrosis pulmonar, y también cuando un paciente tiene fibrosis pulmonar avanzada, lo que causa es retracción de las estructuras, entre ellas del esfínter esofágico, y también por consiguiente produce más reflujo, ¿no? Entonces hay una causa-efecto de este tipo de entidad, y pues es importante también darle algún manejo. ¿Qué tenemos acerca del tratamiento de reflujo gastroesofágico? Pues acá hay algunos estudios que demuestran que, por ejemplo, el uso de medicaciones que controlan reflujo, como los inhibidores de bomba de protones, pues han determinado una mejor función o sobrevida en los pacientes que lo toman versus aquellos que no lo toman. Y también cuando se ha practicado la fundoplicatura de Nissen, que es un método quirúrgico para controlar el reflujo, pues también se ha visto que hay mejor sobrevida en estos pacientes que aquellos que no se han sometido a la cirugía, ¿no? Entonces acá es un gráfico que habla de la fundoplicatura de Nissen, que también la hacen de forma laparoscópica, y esto es un estudio con pocos pacientes también, en fase 2 aún, y que habla acerca de que la capacidad vital forzada se ve con una menor caída en los pacientes que fueron sometidos a la cirugía, que es exactamente la fundoplicatura de Nissen laparoscópica, versus aquellos que no la recibieron. Incluso en este estudio pudieron determinar que hay menos casos de muerte, pacientes que declinaron en el 10% la capacidad vital forzada en menor porcentaje en los pacientes que se operaron versus aquellos que no se operaron, y aunque no hubo una diferencia significativa, también observaron que los pacientes que fueron sometidos a la cirugía tuvieron menos exacerbaciones agudas y menos hospitalizaciones, y también disminuyeron el grado de la tos en algunas escalas análogas. Por lo tanto, para hablar de reflujo gastroesofágico es importante al menos sí tratarlo. Algunos pacientes serán candidatos a la cirugía, pero todo tiene que ser manejado de forma multidisciplinaria. En cuanto a la tos, este es un gráfico que nos habla de la fisiopatología de la tos en una fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática, por los hallazgos radiológicos que vemos, lo que va a producir es tracción y va a disminuir o va a relajar más el esfínter del esófago, promoviendo más la aparición de reflujo gastroesofágico. A su vez, este reflujo va a producir microaspiración, y esta microaspiración está relacionada también con daño tisular, promoviendo más la fibrosis pulmonar idiopática. Luego, podemos ver
Por ejemplo, que esta fibrosis pulmonar idiopática también podría producir inestabilidad de la vía aérea superior y causar apnea obstructiva del sueño. Esta, a su vez, va a causar hipoxemia, que sabemos que ocurre durante la noche, y la hipoxemia, a su vez, va a ocasionar la liberación de más entidades que son profibróticas. Luego podemos ver, de esta forma, la fibrosis pulmonar idiopática en sí también va a estimular o va a hacer que se haya más sensible el reflejo de la tos. Por otro lado, si seguimos hacia el número 6 de los mecanismos, la tos de por sí va a producir también una injuria en la elasticidad y también va a promover que se liberen más citoquinas profibróticas, llevando así la fibrosis pulmonar idiopática. Luego tenemos que el reflujo que lleva microaspiración también causa inflamación y también daño en la vía aérea superior, llevándonos a más apnea obstructiva del sueño. Esta, a su vez, va a incrementar la presión transdiafragmática, produciendo más reflujo gastroesofágico. Finalmente, el reflujo también va a estimular de por sí el reflejo de la tos, y la tos, desde el momento en que incrementa la presión transdiafragmática, también va a incrementar el reflujo gastroesofágico. Por último, la apnea obstructiva del sueño también va a incrementar la sensibilidad del reflejo de la tos, y como ven, seguimos en un círculo vicioso entre el mecanismo de la tos y también es importante observar que hay varios mecanismos y por lo tanto tenemos que manejar cada uno de ellos. Entonces, ¿qué tratamientos tenemos para la tos en estos pacientes? Que es incluso, nos habla de un factor de progresión de enfermedad. Pues tenemos que primero es importante descubrir la causa. No siempre es por fibrosis pulmonar idiopática. El paciente puede estar atravesando por goteo postnasal, sinusitis, reflujo gastroesofágico, puede tener comorbilidades como tipo EPOC, infecciones. Entonces, primero es hallar la causa de la tos. Una vez que identificamos que la tos es más por los mecanismos de fibrosis ya mencionados, entonces tenemos algunas opciones que tampoco tienen evidencia alta, y son la codeína, etilmorfina, dextrometorfano y hidroxicodona, y tenemos una nueva que es el citrato de butamirato, pero que esta no tiene los efectos colaterales de una codeína, y también la talidomida, que es una opción que se ha ensayado en muy pocos pacientes, pero que ha sido efectiva en algunos de ellos, a dosis de 50 a 75 miligramos por día. Sin embargo, tiene muchos efectos adversos, aunque controla la tos. Algunos de ellos son la polinorepatía y la constipación. ¿Qué sabemos acerca de la oxigenoterapia? ¿En qué pacientes debemos indicar oxígeno? No hay datos concretos sobre esto, pero se recomienda oxigenoterapia domiciliaria en aquellos que puedo constatar a través de una saturación de oxígeno menor de 88% o de saturación importante durante el ejercicio, que lo podemos variar, por ejemplo, en la caminata. Este es un estudio internacional que nos da un algoritmo, nos presenta un algoritmo interesante acerca de a quiénes debemos dar oxígeno para la casa. Sería aquellos pacientes que tengan una hipoxemia al reposo, eso quiere decir una presión arterial de oxígeno menor de 55 milímetros de mercurio, o una saturación menor a 89%, o también aquellos pacientes que tengan presión arterial de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio, pero que ya tengan complicaciones por hipoxemia crónica, como por ejemplo cor pulmonar o policitemia. Entonces, en ese caso ya está indicado el uso de oxígeno. Si el paciente no estuviera dentro de este grupo, pero se observa que tiene una desaturación importante nocturna a través de una oximetría nocturna o a través de un test tipo el test de la caminata, o sea, si ya tiene alteraciones en el ejercicio y esta llega a saturaciones entre 85 y 89%, más síntomas, entonces el paciente se le recomienda también uso de oxígeno.
O si, por ejemplo, durante el ejercicio de saturación nocturna menos de 80%, también se recomienda el uso de oxígeno. Entonces, son en estos casos en los cuales ustedes podrían indicar oxígeno. Tomando en cuenta que, cierto, el oxígeno va a aliviar sobre todo en los estadios leves de la enfermedad, pero se ha visto que a pesar de administrarlo, lamentablemente no disminuye mucho la sensación de disnea que pueda tener el paciente. En cuanto al tratamiento modificador de edad, ya hemos hablado de las drogas antifibróticas que tenemos, que es la pirfenidona y el nintedanib, y lo siguiente sería el trasplante pulmonar. En nuestro país, el que tiene más experiencia en trasplante está en el Hospital Almenara. Hasta el momento es el único tratamiento para la fibrosis pulmonar idiopática, y a la sobrevida que se ha encontrado en los pacientes que se someten a esta cirugía, al año, a los 5 y a los 10 años, es de 74%, 45% y 22% respectivamente. Puede ser unipulmonar, puede ser bipulmonar. De hecho, los pacientes que toleran mejor un trasplante bipulmonar son aquellos que tienen una enfermedad no muy avanzada y que son más jóvenes con respecto, por ejemplo, a alguien que tenga mayor de 70 años. En nuestro país solo está como candidato a aquellos que tienen menos de 65 años, y en otros países ya se está optando por esta alternativa a pacientes menores de 70 años. Por último, tenemos lo que sería el término de la vida, los cuidados paliativos. Estos pacientes deberían tener un manejo integral, y dentro de ello están los cuidados paliativos. Ya habíamos, por ejemplo, algunos fármacos que nos pueden ayudar para la tos. También existe algunas medidas para el manejo de la sensación de disnea, y ahí, por ejemplo, se ha estudiado las dosis bajas de morfina, que podrían mejorar tanto la sensación de disnea como la tos persistente en enfermedad avanzada, y esto generalmente es manejado con especialistas en cuidados paliativos. Entonces, debe ser una parte integrante del tratamiento global. Es una recomendación consistente, pero aún hay calidad de evidencia muy baja debido a que faltan estudios sobre el tema. Entonces, lo que ahora se está optando no solo es contar con equipos multidisciplinarios en lo que es diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, sino también deberíamos velar por una atención integral con equipos multidisciplinarios también en cuidados paliativos, que debería estar formados por un consultor de cuidados paliativos, una enfermera especializada en esta área, psicólogos, médicos especialistas en enfermedades intersticiales, farmacéuticos y un coordinador de este equipo multidisciplinario que se encargaría de evaluar y proporcionar apoyo físico, identificando los síntomas, apoyo social, tipo autoayuda, grupos de apoyo, rehabilitación y un apoyo psicológico, tanto a los pacientes como a sus cuidadores. Muchas gracias por su atención. Ahí tienen mi correo ante cualquier consulta, y ahora también espero las preguntas que pudieran tener. Gracias. Bien, sí, muchas gracias, doctora María Venero Cáceres, por la presentación, por la información que nos ha brindado. Gracias también a todos nuestros participantes por su atención. Gracias a todo el equipo de Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Sí nos han llegado algunas preguntas, doctora. Nos dicen, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que pueden causar la exacerbación en una fibrosis pulmonar? Hasta el momento lo que se ha determinado es, por ejemplo, pacientes que tienen la capacidad pulmonar o la capacidad vital forzada muy baja, que tengan una disminución muy importante del DLCO, índice de masa corporal alto. Sin embargo, también es importante que acá se reconozcan algunos gatillos. Los gatillos me refiero, hay infecciones que pueden gatillar una exacerbación aguda, el reflujo gastroesofágico y procedimientos tipo broncoscopía o biopsia pulmonar que también se han encontrado que podrían gatillar una exacerbación aguda. Bien, muchas gracias, doctora, por responder. Nos preguntan también cómo podemos prevenir la exacerbación en una fibrosis pulmonar.
Lamentablemente no hay forma de prevenirla. No sé si recuerdan una diapositiva en la que esta se puede presentar desde estadios leves hasta estadios muy avanzados de la enfermedad. Lo que sí podríamos manejar quizás sean algunos factores de riesgo, ¿verdad? Como por ejemplo el reflujo gastroesofágico, lo podríamos manejar. Si es alguna infección, podríamos prevenir de cierta manera con el uso de vacunas. Y con respecto a los procedimientos, porque les había hablado que incluso una biopsia pulmonar, que a veces la necesitamos, podría exacerbar, yo creo que no todos los pacientes son candidatos y, por ejemplo, acá en el hospital lo discutimos en forma multidisciplinaria quién debe ir a biopsia o no. O sea, el momento oportuno o indicado también podría ayudar a disminuir este número de exacerbaciones. Sin embargo, hasta ahora no hay una medida efectiva preventiva. Bien, doctora, muchas gracias por responder. Nos preguntan también, ¿desde qué momento se le debe indicar al paciente la rehabilitación respiratoria y en qué consiste? No todos los hospitales cuentan con un programa de rehabilitación pulmonar, pero básicamente consiste en reforzar la musculatura, el personal profesional lo que es apoyar al paciente en cómo respirar inclusive y reforzar su musculatura respiratoria desde el diafragma y otros músculos accesorios. Desde estadios tempranos de la enfermedad. Es más, se ha visto una mejor respuesta desde los estadios tempranos que cuando ya lo instalamos muy, muy tardíamente. Bien, doctora, muchas gracias por responder. Nos preguntan también, ¿en qué momento se le indica a un paciente oxigenoterapia con fibrosis pulmonar? Sí. Entonces, tenemos sería clasificarlos en aquellos pacientes que en reposo, por ejemplo, esté saturando menos de 90%, o si tengo acceso a gases arteriales, si el paciente tiene una presión arterial de oxígeno menos de 55 milímetros de mercurio, debería indicarle uso de oxígeno domiciliario, o también si el paciente tiene una presión arterial de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio con complicaciones de hipoxia crónica, por ejemplo, cor pulmonar o hipertensión pulmonar o policitemia. Y si el paciente no tiene estas características en reposo, entonces puedo luego hacer un test de esfuerzo. Si en el test de esfuerzo, como por ejemplo un test de la caminata de los 6 minutos, o también si tengo la disponibilidad de hacerle una pulsoximetría nocturna y evaluar cómo oxigena de noche. Si en estos episodios, ya sea en el sueño o en el ejercicio, el paciente desatura entre 85 y 90%, pero además ya tiene síntomas importantes, también puedo indicar oxígeno. O si el paciente desatura en menos de 85% en estas situaciones, también es candidato para oxigenoterapia domiciliaria. Bien, doctora, muchas gracias por la aclaración. Nos preguntan también si la pifenidona y el nintedanib tienen alguna contraindicación absoluta. Creo que ahí lo que podríamos responder es si algunos factores basados en los efectos adversos que tienen cada uno de estos medicamentos, pues la elección de alguno de estos medicamentos los harían en ese caso. Por ejemplo, si el paciente, si sé que la pirfenidona causa sobre todo alteraciones cutáneas y gastrointestinales, tendría mucho cuidado de usarla en aquellos pacientes que tienen ya alguna enfermedad cutánea, por ejemplo, tipo urticaria, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, nintedanib está asociado más a efectos colaterales de tipo, por ejemplo, sangrado, entonces tendría mucho cuidado de usarlos en pacientes que tienen que recibir por alguna otra situación anticoagulantes, ¿no? Tipo warfarina, por ejemplo, no lo usaría en ese paciente, optaría por nintedanib. Hasta el momento no hay una contraindicación absoluta en cualquiera de estas dos drogas, salvo que tengan una hipersensibilidad a cualquiera una de ellas. Otra cosa importante a considerar es que, por ejemplo, ambas me pueden causar elevación de las transaminasas. Entonces, sí tengo que tomarla con cuidado en pacientes que tienen ya alguna falla hepática crónica, por ejemplo, y hacer seguimiento, un monitoreo estricto de lo que es el perfil hepático, ¿no? Entonces, la opción de elegir cualquiera de estos dos medicamentos creo que sería basado en algunas comorbilidades o interacciones médicas que podrían tener con los medicamentos que el paciente ya está tomando previamente. Bien, doctora, muchas gracias por responder. Desde el chat también nos preguntan
¿Qué medicamentos están contraindicados en la fibrosis pulmonar? Y si los trabajos en grifos o minas tienen predisposición a fibrosis pulmonar. Ujú. Primero voy con la primera pregunta acerca de los medicamentos. O sea, cuando el paciente ya está con fibrosis pulmonar, yo sí tendría cierto reparo en utilizar algunos que ya se conocen que podrían causar enfermedad intersticial. Por ejemplo, nitrofurantoína, fenitoína, amiodarona, ¿no? Tendría cierto cuidado, no los contraindicaría totalmente, evaluaría riesgo-beneficio en cada uno de estos pacientes. Y por supuesto algunas drogas como por ejemplo inmunosupresores tipo la ciclofosfamida, el metotrexate, que también lo usamos por ejemplo para unas enfermedades de tejido conectivo, pero que no necesariamente van a llevar a fibrosis pulmonar. Entonces sí los usaría, pero con un monitoreo más estricto. O tendría más cuidado en usarlos, o elegiría pues la respuesta riesgo-beneficio. Otra pregunta que seguía a esto, ¿cuál era acerca de los... De los trabajos. Si los trabajos en acerca de los minas o trabajos? grifos, tienen Así predisposición a es. hacer fibrosis Entonces, pulmonar. muy bien. Al inicio yo les había hablado que fibrosis pulmonar en su patrón de neumonía intersticial usual, que lo puedo ver por tomografía, me puede dar enfermedades muy parecidas, ¿no? Les di un ejemplo de tres tomografías en corte coronal, de un paciente con artritis reumatoide, de uno que tenía neumonitis por hipersensibilidad, y otro con fibrosis pulmonar idiopática. Primero quiero partir de ahí porque es importante saber que los patrones tomográficos se presentan en muchas de ellas. Y si hablo del ámbito profesional, la asbestosis, los que trabajan cerca de asbesto, que está más relacionado al uso de cemento, por ejemplo, construcción, me puede dar una tomografía muy parecida. Entonces, creo que el término adecuado para este paciente sería que tiene una enfermedad intersticial fibrosante, ¿no? Pero que no confundamos con la fibrosis pulmonar idiopática. Por supuesto, hay enfermedad intersticial asociada a inorgánicos, que son aquellos que trabajan en mina, ¿no? Entonces, pero que no necesariamente está relacionada a fibrosis pulmonar idiopática. Eso espero quede claro. Bien, muchísimas gracias, doctora, por responder la pregunta. En general, por responder todas estas preguntas. ¿Tiene alguna recomendación final sobre este tema para todos los que nos están viendo? Sí, básicamente recalcarles, y creo que lo he hecho muchas veces durante la ponencia, recordemos que es una enfermedad crónica, progresiva, que hasta el momento no tiene cura. El paciente pasa por un impacto muy importante, tanto personal como familiar, por lo tanto creo que es importante que nosotros nos eduquemos en cómo diagnosticarla. Ya ven que hay muchas enfermedades que se parecen, sobre todo radiológicamente. Tanto así que nosotros los neumólogos también nos estamos especializando en esta enfermedad. El LOAIS es uno de los hospitales que ya cuenta con un comité multidisciplinario para este tipo de enfermedades, con especialistas en el tema, y que no solo lo conformamos nosotros. Estamos para ayudarlos ante cualquier duda, si tienen algún caso difícil o simplemente quieren leer una radiografía, porque ya ven que el tratamiento para cada una de estas entidades es diferente. No es lo mismo tratar a un paciente con artritis reumatoide que tiene enfermedad fibrosante que tratar a un paciente que tiene fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, nuestra ayuda en cualquier momento para algún caso que se les presente, pero igual todos estamos para aprender en medicina. Bien, muchísimas gracias nuevamente, doctora María Venero Cáceres, del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ha sido un gusto tenerla el día de hoy con nosotros y nos vemos en una siguiente telecapacitación. Gracias. Muchas gracias.